vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, al doctor Daris Javier Cuevas, economista, articulista de periódicos, catedrático de política económica en la UAS y amigo de Síntesis. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo está usted? Un honor para mí estar con ustedes. El nuestro. Gracias, Daris. Y eso, doctor, que hoy no es viernes. Usted viene un viernes por aquí. No, pero y después de este perico ripiado y demás que acabamos de tener. Daris, tuviste la oportunidad de brindar con el ponche. Es rica. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Sí, lo único que es un desayuno fuerte. Sí, es una bebida dije yo que vegetariana. Vegetariana. Dije porque no tiene alcohol. No, de vegetariano. Eso le pasa como a algunos invitados que le decimos que venga, ¿a qué hora tenemos que estar? A las 7 de la mañana. Y dicen, tan temprano. Y bueno, a esa hora es el programa. Claro. No hay otra para bebernos el ponche. Daris, nosotros aquí en Síntesis estamos dándole seguimiento a los problemas regionales, tanto políticos como económicos. Y entonces, hace una semana tuvimos aquí al amigo Guido Gómez Mazara, con el cual analizamos los temas políticos, estratégicamente políticos, con los países de Sudamérica, Caribe, Centroamérica, y traímos a República Dominicana. En el día de hoy te hemos invitado para analizar contigo como economista y experto en banca, los temas que nos circundan con esos mismos, pero en economía. Y me gustaría que comenzáramos a analizar el tema de Venezuela, que acaba de pasar un proceso sumamente interesante, político, pero que tiene una repercusión económica por todo lo que ha ocurrido con el tema del petróleo, el tema de la economía, el tema del desabastecimiento, muchísimas cosas más. Y todo esto tiene un impacto fundamental en la economía venezolana. Vamos a comenzar. ¿Qué opinión tú tienes con relación a lo que está pasando en Venezuela con la situación económica y dónde va a llegar? Bien, vamos a hacerlo al revés. Es problema económico con repercusiones políticas. No lo político que repercute en lo económico. O las dos cosas al mismo tiempo. Mira, el problema de Venezuela es altamente complejo. La gente lo ve desde el punto de vista electoral nada más, pero el problema no es electoral. Partiendo del hecho que Venezuela tiene una alta dependencia de los ingresos provenientes de los precios del petróleo, eso le afecta de manera contundente. ¿Por qué? Venezuela es un país que tiene un alto nivel de pobreza. A partir de la llegada del presidente Hugo Chávez a Venezuela, los programas para combatir la pobreza se hicieron realidad. Sin embargo, son tan grandes que no puede satisfacerlo en toda su dimensión, porque recuerda los famosos cerros, que hubo que resolver el problema de educación, salud, alimentación y vivienda. Y ahí el gobierno de Venezuela establece varios programas focalizados en reducir la pobreza. Y eso le permitía, o era factible, en la medida en que los precios de los combustibles le generaban muchos ingresos al gobierno venezolano, al Estado venezolano, pero en la medida en que esos precios, desde el 2014 hasta el día de hoy, comenzaron un descenso progresivo que favorece a los países no productores de petróleo, pero desfavorece a los países que dependen en términos fiscales de los precios del petróleo. Entonces le reduce la capacidad de enfrentar esos programas, y Venezuela amplió mucho los programas sociales. Hoy en día se le hace fiscalmente insostenible esa situación, y entonces genera una sensación de insatisfacción en las aspiraciones del venezolano, que pasó de determinados niveles de pobreza a tener menos niveles de pobreza. O sea, ellos cayeron en una trampa. Y digamos, una trampa con buenas intenciones. Claro. Porque fue siempre un problema de buena intención del presidente Hugo Chávez, que el presidente Maduro se vio en la obligación de darle continuidad
a esos programas. Entonces eso se ha traducido en un problema social y se ha traducido en un problema político, además de lo económico. Recuérdense que en Venezuela hay un problema, y el problema es que Venezuela, con el presidente Hugo Chávez, llega en el momento que el sistema político venezolano colapsa. Correcto. Hugo Chávez llega y encuentra una descomposición del sistema de partido político, donde hay una oposición desbandada que luego de las elecciones últimas, entonces trata de agruparse alrededor de un grupo que se convierte en la columna de presión al gobierno desde el punto de vista de las demandas sociales y desde el punto de vista de la presión política. ¿Quiénes comienzan en Venezuela con las presiones? Son los estudiantes de la universidad y son la juventud, y lo llevan a todo el país. No fue ninguna agrupación en particular, y hay un resultado electoral que desfavorece al gobierno en términos de la composición congresual, que mucha gente dice, bueno, hay un cambio en Venezuela. En Venezuela no hay ningún cambio, en la región no hay ninguna tendencia. Lo que sucede es que en Venezuela hay una expresión de euforia electoral. O sea, ese grupo capitalizó el problema económico, que se expresa a través de que, lo que te digo ahorita, la contracción de los ingresos fiscales crea problemas en el manejo de la economía y se dispara los niveles de inflación, la escasez, etcétera. Pero mucha gente dice, bueno, Maduro ha desorganizado la economía de Venezuela y por eso llega a niveles hiperinflacionarios y hace euforia en la población. No, Venezuela tiene un historial desde finales de los 60 de inflación. Se comenzó a expresar con el presidente Jaime Lucinchi, se comenzó a expresar cuando Carlos Andrés Pérez regresa al poder, sí, en los 90. Entonces, es una situación que se ha tornado un poco inmanejable para el gobierno venezolano, y eso ha creado una situación política muy engorrosa en la sociedad. Al margen, lógicamente, de la torpeza que Nicolás Maduro ha tomado. Exacto. Como medidas políticas y económicas. Pero hay un problema que ellos también heredan desde el gobierno de Jaime Lucinchi, es el problema cambiario. Sí. O sea, Venezuela tiene dos problemas en la mano que no son generados por el gobierno actual, que tienen su historia, que es el problema del tipo de cambio y el problema de los niveles de inflación. O sea, que el tipo de cambio tiene hasta 3 cambios ahí en el mercado. Sí, o sea, es un desorden cambiario que ellos tienen que corregir. Usted sabe que usted menciona el tipo de cambio y menciona corregirlo. Para nosotros nos causa siempre mucha impresión cuando vemos que estos varios tipos de cambios, no, yo te diría que no son, yo personalmente viví aquí el mercado oficial y el mercado de la calle, pero nunca una diferencia entre un mercado y otro vamos a decir, de un 11 a un 800, sí, sí, o de un 60 a un 800, como hay hoy, a 900. Y la oposición dice que de las medidas que ellos pueden adoptar es resolver el problema económico. La semana pasada yo decía, bueno, es difícil porque si tú vas a sincerizar la economía, todos los bienes y servicios están con los precios descontrolados, algunos subsidiados por el gobierno, a unas tasas para la producción o la importación, los servicios están totalmente subsidiados, pero el valor de las cosas es otro. Un salario hoy es... vamos a decir, un buen salario es 20,000 bolívares y esto equivale como a $10 al precio. ¿Cómo se podría tratar de resolver esto? ¿Esto es posible o es un sueño? Mira, yo no... Porque habría que sincerizar los salarios. Sí. Entonces, esto crea un desequilibrio en la economía. Mire, lo primero es que es poco serio por parte de la oposición decir
que por ejemplo va a resolver el problema cambiario, porque la oposición lo que ha llegado al Congreso, o va a llegar al Congreso, claro. Y en el Congreso, ¿qué es lo que se va a hacer? Legislar. La política económica la dirige el gobierno. Claro. Ahora, el Congreso se convierte en un aliado de la política económica en la medida en que tiene que aprobar leyes económicas o en particular lo que es el presupuesto de la nación. Entonces, crear una expectativa de esa magnitud, pienso que va a ser muy engorroso en la sociedad en la sociedad venezolana, al tiempo que la oposición puede caer en una trampa que es decepcionar a la población vendiéndole la idea de que va a resolver el problema económico. Que no puede ser. Que no puede ser. El otro caso es, Michelle, que el asunto de la multiplicidad cambiaria, eso es un problema. Venezuela va a tener que definir qué tipo de cambio es que ellos quieren, porque no puede, es insostenible mantener 3 tipos de cambio. Y como tú dices, un tipo de cambio de un 10 a otro a unos 800 es horrible. Yo lo viví en Venezuela. O sea, tú llegas al aeropuerto, cambias $100 por bolívares, digamos a 10 por 1, te dan menos bolívares, pero tú sales a la calle y te dan 800 más bolívares o 1000 por $100, por $1, y entonces el mismo bolívar te tiene el mismo valor en el mercado. Eso obviamente, cualquier tipo de devaluación, todo el mundo sabe elementalmente que deteriora los salarios. Entonces ese es otro problema que ellos tendrían en sus manos, y pienso que desde ese punto de vista, oposición y gobierno tienen que llegar a un punto de encuentro, en el cual la oposición, en la medida en que puede presionar al gobierno para hacer salida populista, entonces va a generar un choque, máxime cuando el presidente Maduro se resiste a cualquier imposición. ¿Cuáles son los problemas entonces de corte populista que puede crear expectativa en la oposición y en la población? Es el caso de leyes como por ejemplo para crear libertad a los denominados presos políticos, o amnistía. Exacto, la amnistía. Entonces eso son cuestiones populistas que le pueden representar simpatías coyunturales, pero en términos de la economía la oposición no va a hacer nada. Pero puede traer problemas de gobernabilidad. Claro, le trae problemas de gobernabilidad. Vámonos a Argentina. Acaba de ganar. Yo quiero, si podemos. Ayer estuve viendo los resultados exactos de la votación y vemos que la oposición aunque saca mayoría absoluta en cuanto a la cantidad de representantes en la Asamblea Nacional, tiene 7.800.000 votos de 15 millones que votaron. O sea, la oposición, sí, pero no es que el oficialismo no ha sacado votos, que acaba de sacar un 40 y pico % de la votación. ¿Cómo usted ve el tema a futuro? No se ve un alza en los precios del petróleo. Venezuela, su principal problema económico no podría andar ahí, en el que no puedan manejar con su costo de producción una economía como tenían antes, con esos precios del petróleo por encima de $60. Mira, yo pienso que lo primero es que Venezuela, o el gobierno de Venezuela, se va a ver en la obligación de manera forzosa a reducir las cantidades excesivas de subsidios que ellos tienen, y le va a afectar los programas sociales. Entonces tendrían que ellos que reconstruir su política social, haciéndole la aclaración a la población que cualquier recorte se deriva de la reducción de los ingresos fiscales, que dependen en un 88%, dependen de la venta de petróleo a nivel internacional. 88.5% dependen de los ingresos fiscales de las exportaciones de Venezuela, y las exportaciones de Venezuela se sintetizan en los precios del petróleo. $32 cuesta producir el petróleo en Venezuela, y $10 están vendiendo el petróleo. Sí, entonces el problema de Venezuela es que desde finales de la década de los 70, principios de los 80, que es donde comienza el boom
de la producción petrolera de Venezuela, venezolano. Y comienzan los ingresos a tener más importancia cuando ellos hacen exploraciones y perforaciones de nuevos pozos petrolíferos, y entonces encuentran un botín de guerra, digamos, en el petróleo y descuidan muchas áreas desde los 80, principalmente el área agrícola. Cuando Hugo Chávez llega al poder, descubre eso y trata de implementar políticas en esa dirección de incentivo al sector agrícola, pero sigue teniendo mayor peso los ingresos y se le había hecho tarde. Entonces, ¿qué sucede? Muchos de esos productos que ellos tuvieron capacidad de producirlo a nivel interno han tenido que importarlo, y eso le afecta también el tipo de cambio. Lo presiona en términos del uso de divisas a nivel internacional. Entonces, todas esas cosas se le ha complicado a Venezuela con una oposición desbandada, como te dije, con un sistema de partido político deteriorado. Fíjate que ya COPEI y ADECO, eso no existe en Venezuela, y llega una nueva oposición con un nuevo gobierno que tienen ambos distintos enfoques de solucionar el problema. Si en Venezuela ellos no se ponen de acuerdo de cómo van a salir, va a ser un desorden. Asume tú que en las próximas elecciones gane la oposición, el chavismo pasa a la oposición, ¿qué va a hacer? Lo mismo que está haciendo la oposición ahora, con el agravante de que vamos con un grupo, que es lo que va a ir al Congreso, un grupo cada cual con intereses distinto y con forma distinta. Por eso yo le dije ahorita que en Venezuela hay euforia electoral. Exacto. No hay ningún cambio político en términos reales. La denominada oposición no tiene un enfoque de hacia dónde pueden dirigir el país. En las próximas elecciones presidenciales se podrá ver si lo hay. Así. Vamos, Macri, el presidente Macri, Mauricio Macri, recién electo ya en Argentina, hereda un problema económico fuerte, inflación, credibilidad, deuda, un problema con los fondos buitres, muchísimas cosas que ellos habían dicho en sus discursos, yo diría que mucho populismo, de que todo eso se iba a resolver porque Macri no pensaba que iba a ganar las elecciones. Esa es mi opinión personal. ¿Cómo se enfoca ahora lo de Argentina? ¿Cómo va a solventar estos problemas que tiene y que va a exigir mucha gente que votó por él en un 51% de la población dominicana? Mira, son tres problemas que de repente se le va a presentar al gobierno argentino. Y obviamente, como tú dices, Mauricio Macri no pensaba que le iba a llegar un premio tan rápido. Sí. Entonces, el primer problema de ello es el problema cambiario. Segundo, el problema con el Banco Central. Y tercero, el problema del endeudamiento vía fondo buitre. En el caso cambiario, Argentina tiene un problema con el control cambiario. El cepo. Exacto. Entonces, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández trató de manejar el problema cambiario muy acomodado a las aspiraciones del gobierno, y eso incluso hizo que Argentina pierda uno de los mejores gobernadores de su Banco Central en los últimos tiempos, que fue cuando destituyó al economista, se me escapa el nombre, pero hubo que destituirlo por el problema cambiario. Ahora, el presidente Macri, desde antes de entrar a la presidencia, destituye al gobernador, exacto, y lo obliga a renunciar. Sí. El problema de los fondos buitres, ustedes saben que creó muchas presiones, que el gobierno tuvo que ponerse del lado de las exigencias de la población. Entonces, ¿cómo manejar el problema con los fondos buitres cuando Mauricio Macri precisamente tiene intereses que chocan con lo que es la aspiración de la población? Y habría que dejar que él comience a desarrollar su política económica, a ver qué tanto la población que lo legitimó en las urnas puede sentirse complacido. Pero nunca podemos perder de vista que los argentinos tienen como característica que entran con una euforia electoral para cualquier autoridad elegida, y en un tiempo relativamente muy corto logran retirarle ese apoyo y se crean presiones. Son muy exigentes básicamente con esos temas que son económicamente muy delicados. Entonces eso
eso de uno adelantarse. ¿Usted lo que prevé es que ese gobierno se va a deteriorar rápido? Puede deteriorarse. Eso era lo que te iba a decir, que en ese sentido habría que ver qué tanto Macri en esta semana, a final de año, puede darle señales de confianza tan rápido, a la población. Tan rápido, así mismo. Así son los problemas económicos. Sí. Argentina está en una situación de polvorín. Muy delicada. Se está repitiendo lo mismo que ocurrió en el 2001 cuando llegó el presidente Ernesto Kirchner. Puede entrar en una situación muy delicada y no dude tú que en un año y medio haya un reclamo de que Cristina Fernández pueda convertirse de nuevo en líder, en una opción real. No, yo creo que esa opción lo es. Bien, pero vamos ahora brevemente con Brasil. Brasil fue el modelo de crecimiento, de transformar de la gente de la pobreza a clase media. Los países la usaban como estandarte. Danilo Medina se reunió con Lula y vino aquí, vamos a importar este modelo. Hay una crisis enorme, política y económica, ahora mismo. ¿Cómo terminaría Dilma Rousseff? Mira, América Latina está entrando en una situación muy delicada. Por eso yo te dije, vamos a comenzar al revés. Es la economía que está generando problemas políticos. Y en el caso de Brasil, estamos hablando de un país de más de 200 millones de habitantes, donde la mitad de la población estaba en una situación de pobreza, particularmente todo lo que es la zona de las Amazonas. Ya sabemos que, por ejemplo, el gobierno del presidente Lula implementó políticas orientadas a sacar una parte importante. En sus primeros 6 años de gobierno, más de 50 millones salieron de la pobreza. La presidenta Dilma Rousseff continúa y es más agresiva con ese tipo de política social. Y en los últimos años, antes de la reelección, más de 20 millones de jóvenes tuvieron oportunidades de salir de la pobreza, principalmente por el lado de accesar a las universidades, tanto internas como externas, en preparación de grado y de especialidad. Eso obviamente hacía que la población sea más exigente en cuanto a los beneficios y salida de situaciones difíciles. O sea, jóvenes salir de la favela a vivir a otra situación es un salto importante, pero también a su vez es un problema porque crea más exigencia en esa gente que salieron de la pobreza y la parte de la población que también aspira a salir de la pobreza. ¿Qué ha ocurrido? Se combinaron dos problemas. La crisis internacional que afecta a Brasil, combinada con los cuestionamientos de moralidad de los funcionarios del Estado. Con el escándalo de corrupción. Todo ese escándalo. Pero si tú analizas el comportamiento y las medidas del gobierno de la presidenta Rousseff, primero, son medidas que han sido correctas. En términos de política económica, tú lo analizas y son medidas correctas, adoptadas por el gobierno. Sí. Ahora, son correctas desde el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista de la satisfacción de la población, no es lo suficientemente agradable en sentido general. Por eso la gente sale a pedir. Fíjense dos cosas que ocurren en Brasil. Un simple aumento de 20 centavos en el transporte público a nivel del metro creó un problema. 20 centavos. Creó un problema en menos de una semana que por poco incendian el país. Este fin de semana. Lo recuerdan. Esos son 20 centavos de dólar. De reales. Y eso equivale a cómo está la moneda. El tipo de cambio es 2.25 por 1, tú lo traduces. Sí. O sea, que esos son como 5 pesos. Sí, más o menos, no es una cosa tan significante. Eso no es significante. El otro problema que se le agregó ahí fue la celebración. Mándale a Ubier. La celebración del Mundial de Fútbol. El gobierno tuvo que utilizar para construir más de 14 millones de dólares, 14 mil millones de dólares para construir carreteras, aeropuertos, infraestructura. Y óigame, todos recordamos cómo Brasil en más de un 75% celebró que se hayan designado los juegos. Cuando ya el gobierno comienza a implementar
la construcción y todo lo que significa el montaje de los juegos, solamente un 35% de los brasileños estaban de acuerdo con que se construyan esa obra de infraestructura. Querían la sede, pero el gobierno, óyeme bien, el gobierno trató y explicó técnicamente qué significaba en términos de ingreso para Brasil el montaje de esos juegos. Y no hubo manera de convencer a la población. No lo entendió. ¿Qué fue lo último, Michelle, que dijo el gobierno? Dijo, mira, los aeropuertos no se van de aquí, las carreteras no se van de aquí. Contabilizan más de 64 mil millones de ingresos de esos juegos. Para recuperarlo. Solamente la tarjeta Visa dijo que en un 70% ellos vendieron todo a través de la tarjeta Visa. 64 mil millones que no fueron a pagar la infraestructura y la deuda. Ahí es que te voy. Entonces la población lo que lo interpretó, que quienes se habían beneficiado había sido el sector privado. El destino solamente en cadena de transmisión. En cadena de transmisión. Como quiera la gente lo recibe. Exacto. Entonces todo eso ya viene un disgusto acumulado. Recuérdense que la parte de la reelección de la presidente Dilma Rousseff no fue tan sencillo. No, y fue segunda vuelta. Y fue segunda vuelta. O sea, ya cuando hay segunda vuelta también te dice a ti qué tanta satisfacción tiene la población o no con relación a lo que era la presidenta. ¿Cuál fue el error desde mi punto de vista que se comete ahí? Primero, la población parece que quería un cambio del gabinete completo. La presidenta Dilma Rousseff ratificó alrededor del 60% de los funcionarios y muchos de ellos cuestionados. Y ustedes han visto el resultado. El resultado ha sido el cuestionamiento a través del manejo o el mal manejo de la empresa Petrobras. Entonces, toda esa acumulación, también estamos frente a una población muy exigente como es la población brasileña. Entonces, eso, desde mi punto de vista, hay que enmarcarlo en dos situaciones. Un problema de lo que es la economía mundial y un problema que se viene suscitando en América Latina, con el elemento que podemos incorporar es el nivel de información que fluye de manera simultánea en toda la población, que muchos de nosotros lo asociamos a lo que son las denominadas redes sociales, es decir, la comunicación simultánea que existe hoy en día y que crea agitación a través de esa vía, convocatorias que nadie la ha hecho, sino que se hacían de manera electrónica. Bien. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que Brasil va a seguir siendo un problema de agitación política, tiene un problema económico terrible, niveles de pobreza que todavía la población y un juicio político en la puerta de la esquina, una torpeza de conducir a juicio político a la presidenta Dilma Rousseff, porque tú dices, bueno, la destituyen, ¿cuál es el destino entonces de Brasil? ¿Qué viene? ¿Soluciona eso el problema? Entonces, de ahí es que tú ves el grito del presidente Lula, dice, bueno, ¿y qué es esto? Entonces, esas cosas que están ocurriendo en América Latina, nosotros debemos de ponerle mucha atención, porque, por ejemplo, tú ves el caso de Ecuador, que ha dicho el presidente Correa ahora mismo, yo no voy en el 17. No va. En América Latina hay algo que está ocurriendo, hay algo que debemos ponerle mucha atención, porque todo parece indicar que la población aspira a otras satisfacciones que no lo están proveyendo los gobiernos, y que puede crear una situación, digamos, de retorno, como dicen muchos, a situaciones pasadas como son la dictadura. Precisamente todos esos cambios era algo que nosotros también teníamos que finalmente caer en República Dominicana. Por razones de tiempo no lo vamos a hacer hoy, porque queríamos también darle tiempo a que las primarias que acaban de pasar del PLD, los resultados salgan. Usted es dirigente del PLD y todavía no hay números todavía que podemos cuantificar, porque eso también tiene un impacto en la economía. Y queríamos también medir eso, y lo vamos a hacer entonces en un próximo programa. No, ya eso sería invitar a Lidio Cadé. No, pero hay muchos temas pendientes. Hay que hablar de la misma crisis mundial que realmente se ha quedado, esto de los precios y los mercados,
eso está influyendo. Pero miren, yo no quisiera dejar pasar por alto algo que está acompañado en esa crisis, porque toda crisis cuestiona los liderazgos. Y resulta que lo que más me llama la atención, que ante toda esa crisis no existe como un liderazgo emergente o una alternativa dentro de las mismas organizaciones o la oposición en nuestro país. Eso también es un elemento que me preocupa, porque tú dices, bueno, vamos a suponer que Dilma Rousseff tenga que renunciar, salir, o que venga el proceso electoral que la sustituya. ¿Quién la sustituye? ¿Volver a Lula? ¿O no hay nadie dentro del partido oficial? Y el continuamiento es el mismo partido. Exactamente. Igual que el caso de Venezuela. Sí. Bueno, por lo menos, por suerte, en República Dominicana sí tenemos emergentes. En República Dominicana sí tenemos. O sea, ese problema nosotros no se ve que podemos copiarlo, por lo menos a mediano y a corto plazo. Sí, pero hay que tener cuidado y ver lo que está ocurriendo en el entorno. Sí. Muchísimas gracias. Ari Javier, no, que además fue también intendente de Banco de República Dominicana. Gracias. Hay que decirlo también. Gracias, Daris. Muchísimas gracias, doctor Daris Javier Cuevas, nuestro invitado de hoy. Vamos a hacer una pausa y venimos con el próximo invitado.